Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver los temas de caída libre y tiro vertical. Con el primero que vamos a comenzar es caída libre, ¿sale? Entonces, la caída libre tiene la peculiaridad de que cuando nosotros tenemos un objeto, la velocidad con la que sale pues es cero, ¿sale? Cuando nosotros estamos agarrando un objeto, ese objeto no tiene velocidad. El objeto empieza a ganar velocidad cuando la gravedad, que en este caso es la aceleración del cuerpo, lo va atrayendo hacia ¿dónde? Hacia la superficie terrestre. Esta es la Tierra. ¿Sale? Entonces, un objeto va a empezar a adquirir velocidad cuando la aceleración lo vaya trayendo hacia la Tierra. Ahora, la caída libre es un movimiento donde se ve favorecido por la gravedad. ¿Sale? La gravedad va atrayendo al cuerpo. Entonces, cuando el objeto llegue al piso, su velocidad final va a ser distinta a cero. Cuando el objeto llegue al piso y se detenga, ahí sí su velocidad es cero. Pero en el momento en el que llega al piso, su velocidad no va a ser cero. ¿Sale? Va a recorrer una cierta altura a una cierta distancia, como lo quieran poner el ejercicio, pero a final de cuentas la altura es lo mismo que la distancia en este ejercicio. ¿Sale? ¿Qué ecuaciones, qué fórmulas vamos a estar trabajando? Tenemos estas cuatro fórmulas. Esta velocidad está en función del tiempo. Esta velocidad está en función de la altura. Esta altura pues va a estar en función del tiempo y este tiempo va a estar en función de la altura. Ahora, quiero que veamos algo importante. Un problema clásico es qué pasa si yo dejo caer una pelota de tenis y dejo caer una bola de boliche de la misma altura y al mismo tiempo. Entonces es la misma altura y van a tardar el mismo tiempo en llegar. Bueno, aquí la cuestión es, ¿quién va a llegar primero al piso si se dejan caer de una misma altura? Ambas van a llegar al piso, van a llegar al mismo tiempo. ¿Por qué sucede esto? Si despreciamos la resistencia al aire, entonces los cuerpos, sin importar qué masa tengan, van a llegar al mismo tiempo. Solo vean la ecuación de aquí. Vamos a remarcarlo un poco más. El tiempo no depende de la masa. No importa si yo pongo aquí una pelota y aquí pongo una ballena. Eso no importa. Llegan al mismo tiempo. Si se ponen a la misma distancia, claro. ¿Por qué sucede eso? Y se desprecia la oposición al aire. ¿Por qué sucede esto? Porque el tiempo que tardan en llegar al piso ambas no depende de su masa. Depende de la gravedad y depende del tiempo de la altura a la que se dejen caer. Entonces, sin importar que nos pongan dos cuerpos de distinta masa, ambos van a llegar al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo no depende de la cantidad de materia, o se hace de la masa. Entonces, ese sería nuestro primer ejemplo de caída libre, ¿sale? Ahora, como les había comentado, estas son mis ecuaciones y aquí tenemos la simbología de cada uno. B es de velocidad medida en metros sobre segundo, esas son sus unidades. H es de altura o distancia medida en metros. T es de tiempo medido en segundos. Y la gravedad. La gravedad es un valor que es constante y es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué me quiere decir la gravedad? La gravedad se llama 9.81 o vale 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Si yo leo las unidades directamente, voy a ver que un segundo cuadrado, el cuerpo va a recorrer 9.81 metros. ¿Segundos cuadrados? Eso suena muy raro. ¿Cuándo hemos visto segundos cuadrados? Pues no, nunca hemos visto segundos cuadrados. Hay que recordar que, como me dice aquí mi dibujo, la aceleración es exactamente igual a la gravedad. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración es un cambio de la velocidad con respecto a un tiempo. Entonces, ¿qué unidades tiene el tiempo? Segundos. ¿Y qué unidades tiene la velocidad? Pues metros por segundo. Entonces, no lo vamos a leer directamente que un metro cuadrado equivale a 9.81 metros. Perdón, que un segundo cuadrado equivale a 9.81 metros. No, eso no está bien dicho. Lo que vamos a hacer es que en un segundo, mi objeto va a cambiar de velocidad. ¿Cuánto? 9.81 metros sobre segundo. Va de nuevo. Este valor, estas unidades me quieren decir que en un segundo mi cuerpo va a cambiar de velocidad 9.81. ¿Qué quiere decir? Que en el instante cero mi velocidad es de cero.
pero cuando pase un segundo, mi cuerpo va a tener 9.81 metros sobre segundo de velocidad. En el segundo 2 va a tener el doble de esa velocidad, el doble de 9.81. ¿Por qué? Porque por cada segundo está cambiando 9.81. Acuérdense que la gravedad es una aceleración, entonces va a ir cambiando la velocidad. Por cada segundo, la velocidad va a ir cambiando 9.81. Una vez aclarado eso, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Entonces, déjenme ir por su ejercicio y en un momento regreso. Sale, chicos, aquí tenemos un problema, nos dice que se deja caer un objeto y tarda 5 segundos en llegar al suelo. Me piden calcular, 1, la altura desde la cual se dejó caer el objeto y 2, la velocidad con la que llega al piso. Entonces, ¿cuáles son los datos que me da mi problema? Vamos a poner aquí datos. Siempre hay que poner los datos para saber qué hacer. Entonces, se deja caer un objeto y tarda 5 segundos. Solo me da el tiempo, 5 segundos. ¿Qué dato nosotros tenemos o podemos aportar? Pues podemos aportar el dato de la gravedad, que es de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el inciso A me pide calcular la altura. ¿Con qué ecuación puedo calcular altura? Con la ecuación que puedo calcular altura sería esta ecuación de aquí, ¿sale? Donde altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, vamos a escribirla. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué volví a escribir la ecuación si ya la tengo aquí arriba? Pues para que se me quede memorizada. Si ustedes quieren que se les quede grabada una ecuación, pues lo que tienen que hacer es ponerla o escribirla muchas veces en su libreta cada vez que vayan a hacer un ejercicio para que así nunca se les olvide. Entonces, altura va a ser igual a la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por 5 segundos al cuadrado y esto dividido entre 2. Cosa importante, ¿qué resolvemos primero? Primero se resuelve este cuadrado. Entonces, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado multiplicado por ¿quién? 5 por 5 serían 25. Segundo por segundo serían segundo cuadrado. Y eso dividido entre 2. Entonces, antes de seguir haciendo operaciones, segundo cuadrado con segundo cuadrado se cancela, quedándome el resultado ¿en qué? En metros. Y eso quiere decir que vamos bien. Entonces, ¿cuánto nos queda? 9.81 por 5 al cuadrado o por 25 y eso dividido entre 2, eso nos da un valor de 122.62 metros. Entonces, con ese valor de gravedad y ese tiempo que tarda en caer, pues ha recorrido una distancia de 122.62 metros. ¿Sale? Ese es el inciso A. Ahora, la pregunta es, la velocidad con la que llega al piso. Voy a borrar el inciso A y voy a dar unos cuantos segundos para que lo copien. Sale. Entonces, recuerden que pueden pausar el video. Vamos a calcular el inciso B. Entonces, inciso B, calcular la velocidad con la que llega al piso. ¿Con qué velocidad va a llegar al piso? Bueno, podemos hacer dos cosas. Como nosotros ya sabemos el valor de la altura, podemos encontrarlo con esta ecuación. Y como también conocemos el tiempo, pues también podemos encontrarla con esta ecuación. Vamos a hacerlo con el problema original. Supongamos que no conocemos la altura, entonces vamos a calcularlo con velocidad es igual a gravedad por tiempo. Entonces velocidad va a ser igual a gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por los 5 segundos. 5 segundos. Ahora, ¿cómo me va a quedar mi resultado? Antes de hacer operaciones, primero vamos a analizar nuestras dimensiones. Tenemos metro por segundo al cuadrado multiplicado por segundo. Esta es una fracción y este es un entero. Entonces vamos a hacer operaciones como en matemáticas. ¿Cómo se hace la multiplicación de un entero por un quebrado? Le pongo el 1 abajo. Ya lo hice fracción. Ahora, ¿qué sigue? La multiplicación de dos fracciones es directa. Metro por segundo, entre segundo cuadrado por 1, segundo cuadrado. Un segundo de arriba con un segundo de abajo se cancela y me queda metro sobre segundo.
¿Sale? Esas son unidades de velocidad. Eso quiere decir que mi problema va muy bien. Entonces, vamos a multiplicar 5 por 9.81. ¿Cuánto nos daría? 5 por 1 son 5. 5 por 8 son 40. Llevamos 4. Ponemos punto decimal. 9 por 5, 45. ¿Y 4 que llevamos? 49. Entonces me quedaría de 49.05 metros sobre segundo. Esa es la velocidad con la que llega al piso. Sale. Espero no tengan ninguna duda. Podemos hacer más cosas, incluso podemos calcular otro ejercicio. Podría plantear un ejercicio nuevo. Déjenme plantear el ejercicio y regresamos. Sale, chicos, aquí está el problema número 2 de caída libre. Un objeto se deja caer desde una altura de 4 metros. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda en caer y con qué velocidad va a llegar al piso? Pues muy fácil. Entonces, ¿cuánto tiempo tarda en caer? ¿Qué ecuación? Vamos a poner primero nuestros datos. Entonces vamos a poner datos. ¿Qué datos tenemos? Únicamente conocemos la altura, son 4 metros. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto tiempo tarda y con qué velocidad va a llegar al piso? Muy fácil. Entonces, para calcular el tiempo, puedo ocupar esta ecuación, 2 veces la gravedad dos veces la altura por la gravedad. Y para encontrar la velocidad, pues sería con la ecuación de arriba. Primero vamos a calcular tiempo. Tiempo es 2 veces altura sobre gravedad. Entonces, eso va a ser 2 por 4 metros dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Tiempo me daría 4 por 2 son 8 metros entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, antes de hacer operaciones, otra vez vamos a analizar las dimensiones. Metros sobre segundo al cuadrado. Este es un entero, esta es una fracción. Entonces le ponemos el 1 abajo y extremo por extremo, extremo por extremo, medio por medio. Segundo cuadrado por metro, segundo cuadrado metro. Entre metro por una, metro. Se van a cancelar los metros. Y entonces, ¿esto qué me va a quedar? Esto me va a quedar segundos cuadrados. Aquí, chicos, hay un error en nuestras fórmulas. Aquí le falta la raíz cuadrada. Porque si no me queda en segundos cuadrados y pues si no, no queda. Este fue error mío. Yo no le puse la raíz cuadrada. La ecuación sí tiene la raíz cuadrada. Yo no se la puse desde un inicio, pero ahí está. Ya se la acabo de poner. Entonces, todo esto va a estar en una ¿qué? Va a estar en una raíz cuadrada. Esto va a estar en una raíz cuadrada. Esto va a estar en una raíz cuadrada. Y mi resultado pues va a ser la raíz cuadrada de eso. Y como podemos ver, nuestras unidades están en segundos cuadrados. Entonces, vamos a dividir 8 entre 9.81 y eso me da como resultado 0.81 segundos cuadrados. Ahora, vamos a sacar la raíz cuadrada de 0.81 y la raíz cuadrada de segundos cuadrados, pues va a ser únicamente segundos. La raíz cuadrada de 0.81, acuérdense que 9 por 9 son 81. Entonces, la raíz cuadrada de 0.81, ¿cuál sería? Pues 0.9. Entonces sería 0.9, pero 0.9 ¿qué? Raíz cuadrada de segundos cuadrados, 0.9 segundos. Entonces tarda 0.9 segundos en recorrer una distancia de 4 metros. Ya encontré el tiempo. Ahora vamos a encontrar la velocidad con la que llega. Podemos calcular la velocidad con la primera ecuación o podemos calcular la velocidad con la segunda ecuación, ya que conocemos tiempo y conocemos altura. Supongamos que a mí me piden calcular, va a salir el mismo resultado, pero suponiendo que a mí no me dan el tiempo y que no lo he calculado, pues vamos a ocupar la ecuación de que velocidad es 2 veces gravedad por altura en una raíz cuadrada. Entonces, eso dice la ecuación. Aquí está. Entonces sería 2 por gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, multiplicado por la altura. La altura es un dato que me da el problema desde el inicio, que son 4 metros. Y todo esto que dentro de una raíz cuadrada. Entonces, velocidad, ¿cuánto me daría? ¿Cuánto sería 2 por 9.81 por 4? Pues podríamos hacer 4 por 2 son 8 y 8 por 9.81. Y vamos a ponerle el 1 abajo a los metros y vamos a hacer las unidades también. Entonces,
Y todo eso multiplicado me va a dar un valor de 78.48 y metro por metro, metro cuadrado. Segundo cuadrado por 1, segundo cuadrado. Todo dentro de una raíz cuadrada. Y entonces vamos a calcular la raíz cuadrada del término que acabamos de encontrar y eso me va a quedar de 8.85, pero ¿qué unidades? Raíz cuadrada de metro cuadrado, metro. Raíz cuadrada de segundo cuadrado, segundo. Y estas son las unidades y la velocidad con la que el objeto llega al piso. Bueno, este tema es caída libre. Este tema son dos partes, caída libre y tiro vertical. ¿Qué pasa en vez de dejar caer un objeto y ahora lo lanzamos? Pues aquí está mi ecuación, aquí está mi diagrama de tiro vertical. ¿Qué va a pasar en tiro vertical? Bueno, mis objetos no van a levitar, entonces ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a aventar el objeto con una velocidad inicial distinta a cero. Aquí está. Cuando el objeto alcanza su altura máxima, su velocidad final va a ser cero. En algún momento va a llegar, la gravedad se opone a este movimiento, aquí está, y entonces va a ir frenando a mi objeto. De su velocidad inicial, ahora en vez de favorecerlo como en la caída libre, lo va a detener. ¿Cuánto? Pues 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Por cada segundo lo va a detener 9.81 metros sobre segundo. Hasta que la velocidad final de mi objeto sea cero y regrese al piso. Se convierte en una caída libre. Ahorita solo vamos a estudiar cuando nosotros lo lanzamos para arriba. Entonces, estas son mis ecuaciones. Esas son las ecuaciones. Esas no tienen falla. Y vamos a poner un ejercicio. Vamos por su ejercicio. Sale, chicos, este va a ser su problema o es el que vamos a resolver. Se lanza verticalmente hacia arriba un objeto con una velocidad de 20 metros sobre segundo. Lo que nosotros vamos a calcular va a ser, inciso A, el tiempo de subida. ¿Cómo voy a calcular el tiempo de subida? El tiempo de subida lo voy a encontrar con esta ecuación. ¿Sale? Esa ecuación me va a decir cuánto tiempo tarda en subir. Entonces, vamos a calcular el tiempo de subida. Entonces, tiempo de subida va a ser igual a la velocidad inicial, que es de 20 metros sobre segundo, dividido entre los 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos daría ese valor? 20 entre 9.81 nos da un valor de 2.03. 2.03. ¿Qué unidades va a tener? Muy sencillo. La parte de arriba es metros sobre segundo y la parte de abajo es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, regla del cociente, extremo por extremo y medio por medio, segundo cuadrado por metro, pues metro segundo cuadrado. Entre metro por segundo, metro por segundo. Se cancelan los metros, un segundo de arriba, un segundo de abajo y el resultado me queda en segundos. Entonces sería 2.03 segundos. Ya sé cuánto tiempo tarda en subir. ¿Sale? Vamos a calcular su altura máxima. Entonces vamos a poner aquí inciso B. Inciso B. Vamos a ver cuántos metros recorre. Vamos a calcular su altura máxima. ¿Con qué ecuación voy a calcular su altura máxima? Pues la voy a encontrar con esta ecuación. ¿Sale? Entonces, altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, 20 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre ¿quién? Entre 2 veces la gravedad, 2 por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, lo primero que vamos a resolver es ese cuadrado. Entonces, 20 por 20 me darían 400. ¿400 qué? Metros cuadrados, segundos cuadrados. Entre 2 por 9.81 nos da un total de 19.62 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a analizar primero las unidades. Entonces, las voy a analizar aquí abajo. Bueno, mejor acá arriba. Metros cuadrados, segundos cuadrados, entre metros sobre segundo al cuadrado. Como son los mismos denominadores, se van a ir. Y esto me va a quedar metro cuadrado sobre metro. Un metro de arriba con un metro de abajo, solo me va a quedar un metro. Y entonces, ¿cuánto me va a quedar 400 entre 19.62? Eso me va a dar un total de que la altura máxima tiene un valor de 20.38 metros.
Ese es el valor de la altura máxima. ¿Podemos calcular con qué velocidad llegará a esa altura? Sí, vamos a calcularlo. Entonces, velocidad final, vamos a calcularlo. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Es la ecuación que tenemos acá. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial, quedamos que son 20 metros por segundo. Entonces sería 20 metros por segundo. Menos la gravedad, que son 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso multiplicado por ¿quién? Aquí vamos a ocupar el tiempo que tarda en subir. Entonces ese va a ser de 2.03, ya lo habíamos calculado, por 2.03 segundos. Cosas importantes, un segundo con un segundo de aquí se van a cancelar. Velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo menos, ¿qué valor me va a quedar? 9.81 por 2.03. Eso me va a quedar 19 menos 19.91 metros. Metros sobre segundo. Porque tengo un segundo aquí y un segundo acá que se cancelaron. Ahora, velocidad final es igual a 20 menos 19 puntos. Prácticamente me va a dar un valor de 0. Me va a quedar 0.085 con estos valores, que es prácticamente 0. ¿Es correcto? Pues sí, estamos calculando la velocidad prácticamente cuando está en su punto más alto. Entonces, prácticamente es de 0 la velocidad. ¿Podemos calcular cuál sería la velocidad? Si yo sé que tarda 2.03 en recorrer toda la distancia, los 20.38 metros, podemos calcular cuál será su velocidad final cuando han pasado 1.5 segundos. Entonces, velocidad final sería 20 metros sobre segundo menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 1.5 segundos. ¿De dónde saqué ese 1.5? Pues vamos a poner que sería como un inciso C. Vamos a calcular la velocidad a los 1.1 segundos. Ese dato yo lo puse aleatorio. Quiero enseñarles qué pasa cuando queremos calcular la altura, que no sea la velocidad cuando no sea en el punto más alto. Entonces, velocidad final es igual a 20 metros sobre segundo menos ¿quién? Un segundo de aquí con un segundo de acá, me quedaría 8.31 metros sobre segundo. Y entonces, al momento de restar estos valores, me da un total de 11.69 metros sobre segundo. ¿Qué quiere decir? Que la gravedad, como aquí dice mi ecuación, la gravedad fue disminuyendo mi velocidad. Y cuando ha pasado 1.5 segundos, mi velocidad es de 11.69. Es más baja que la inicial. Y eso es natural porque la gravedad va deteniendo a mi objeto. Acuérdense que la gravedad en este movimiento no le favorece. En la caída libre, sí. En este caso, que es tiro vertical, pues no. Bueno, chicos, espero que no hayan tenido dudas. Les voy a poner unos ejercicios de tarea en la siguiente página. Entonces voy por sus ejercicios y regreso. Sale, chicos, estos van a ser sus 2 ejercicios de tarea. Recuerden que me los tienen que entregar y si tienen alguna duda con el video o con la tarea, háganmelo saber. Nos vemos en la próxima.